Hola. Eh, Quería comentaros otra faceta de mi trabajo. Bueno, mi nombre es María Teresa, para los que ya me conocéis. Durante más de 20 años he estado investigando sobre el poder de la voz y el sonido. Al principio era algo que yo hacía porque sabía que era algo que tenía que hacer, que tenía que investigar, que tenía que llevar a cabo, aunque la información o los recursos con los que me encontraba en ese momento no eran, digamos, para nada lo que, por ejemplo, de unos años a esta parte me estoy encontrando, ¿no? Eh, que verifica o corrobora o de alguna manera reafirma la idea que yo tenía. En el cambio de dimensión que estamos viviendo, de tercera a quinta dimensión, estamos cada vez más energéticos. Eh, lo que pensamos, lo que decimos, mm, al estar más energéticos tiene muchísimo más poder. Todo se convierte más en energía. Nuestras palabras, digamos que el sonido es lo más fuerte que hay. En mi época de trabajar con los cuencos tibetanos, yo recuerdo la primera vez que conocí a la profesora. A mí me llamaban mucho los cuencos tibetanos. Había investigado o leído más bien sobre el trabajo de Michael Gaynor, un oncólogo en Estados Unidos que trabajaba con los cuencos tibetanos, y me fascinaba el trabajo, el libro que escribió este señor explicando cómo era su método de trabajo, cómo había llegado él al sonido. Entonces, digamos que cuando yo empecé a trabajar, yo tenía muchas ganas de aprender a tocar los cuencos tibetanos, pero no había manera. Entonces empecé primero a estudiar música, estudié piano, llevo 4 o 5 años de violonchelo, 3 de solfeo, lenguaje musical, todo para sintonizar con la música, más que para aprender, bueno, a tocar un instrumento como es el violonchelo, que dicen que es lo más parecido a la voz humana, como hace, por ejemplo, mi profesora, ¿no? Digamos que lo que yo más integro es el sonido, más que el uso del propio violonchelo en sí. Entonces, y la vibración. Así que en unas clases de piano que yo iba hace muchos años, más de 16 años, yo había comentado a la profesora que me apetecía mucho tocar los cuencos tibetanos, y a las 2 o 3 semanas me llega con un folleto donde alguien daba clases de cuencos. Fui a ver a esa mujer, me encantó, y le dije, mira, prepárame un curso para mí sola y que no esté nadie más, y ayúdame a integrar el sonido. Estamos hablando 16, 17 años, y fue un tiempo, estuvimos un año, año y pico, y luego empecé a trabajar ya con el sonido, con ella, en hospitales, eh, digamos, trabajando y viendo un poco los efectos del sonido, ¿no? Fue un año muy intenso con ella, cursos totalmente personalizados, donde realmente integré el sonido, ¿no? Y luego a partir de ahí mi propio trabajo, una serie de cosas. Lo más sorprendente para mí fue la primera vez que puse un cuenco tibetano encima de una persona y el cuenco no sonaba. Era hueco, no sonaba nada. Ni vibraba, nada, hicieras lo que hicieras, nada, 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 nada. Empezamos a trabajar con la persona y al cabo de un tiempo en ese mismo punto el sonido empezó a pasar. Había tal bloqueo que ni siquiera la vibración del sonido pasaba del cuenco tibetano. O en mi trabajo en los hospitales pues sucedía que a veces había gente que tenía algo bloqueado y el propio sonido le ayudaba a desbloquear, ¿no? Sobre todo con los padres que estaban sometidos a emociones muy fuertes. Bien, eh, somos frecuencia, somos energía. Cuando el sonido, digamos que nosotros al ser energía, esa energía, el sonido traspasa todo eso, ¿no? Entra, digamos, dentro de lo que es la energía y limpia esa onda expansiva, ¿no? Eh, la voz, daros cuenta que no solo es el sonido, es la empatía, es la conexión con el otro, es la intención que ponemos a la hora de hablar, y si a todo eso le añadimos que ya no es de una tercera dimensión, sino de una cuarta, quinta dimensión, imaginaros la fuerza con la que llega. Hay dimensiones en las que no utilizan la voz a la hora de hablar, sino la telepatía, porque su nivel vibracional es tan elevado que si utilizaran la voz manifestarían automáticamente aquello que dicen, o tendría un impacto tremendo, ¿no? Entendamos que en otras dimensiones no tienen la necesidad
o la curiosidad de manifestar quizás al mismo nivel que nosotros, ¿no? Tienen otras inquietudes o otras necesidades. Y la voz, por ejemplo, imaginaros, cuando yo trabajo con una persona, conecto energéticamente, digamos que son muchos años, llevo más de 20 años practicando y en octubre de este año es la primera vez que impartiré ese curso después de 20 años de trabajar en mí. Todo, cada frase, cada palabra, cada segundo de ese curso está vivido. Es un curso de 2 días y es un curso que he empleado casi la mitad de mi vida para poder darlo. Porque a mí me parecía un curso muy importante, muy intenso, que tenía que tener yo una conciencia clara de lo que estaba haciendo porque era muy poderoso, no solo enseñarlo, sino darle a alguien esa herramienta para utilizarla. Es una gran responsabilidad. Entonces, digamos que cuando una persona está delante de mí, yo conecto con esa persona a nivel energético, conecto con un bloqueo, con lo que sea, dentro de lo que es mi método de trabajo, y automáticamente a mí me llega la frecuencia de esa desarmonía y la palabra que hablo, que digo, que proyecto con la intención, es la frecuencia que hace justo lo contrario, ¿verdad? La frecuencia esa que está bloqueada sabe estar armoniosa, solo que lo ha perdido debido a una serie de experiencias. Lo que hay es que volver a ese punto de inicio donde tenía la armonía. Si todo está a nivel energético emocional es más fácil, ya cuesta más cuando está a nivel físico, que es el último, digamos, la última fase de manifestación de algo, que primero está a nivel energético, ¿no? De algo que sea algún problema, alguna emoción, algo que hay que equilibrar. Por eso la voz es tan poderosa. Junto con todo esto, obviamente, los códigos de los arturianos y mi trabajo con los arturianos que me ayudan, digamos que era como el último escalón que me faltaba para poder, porque yo sabía que me faltaba algo y era mi trabajo con los arturianos, con esos códigos, con esa activación. Bien, esas activaciones. Entonces, como decía, la voz, aprender a proyectarla, conectar con nuestra propia voz, con lo que es el sonido, ver cómo llega, a dónde llega y cómo transforma y transmuta y equilibra, es algo muy poderoso. Hay que aprender a leer la energía del otro, pedir ayuda, canalizar, sintonizarse y aprender a enviar la frecuencia que es aquello que necesita. Que muchas veces no sabes aquello que estás diciendo. A nosotros nos parece algo a lo mejor muy sencillo, pero a la persona le ha equilibrado. La voz es vibración, nosotros somos energía y vibración, somos sonido. El sonido es lo más poderoso que hay y llegará un momento en el que nos asombraremos de lo importante que es pensar antes de hablar, pensar lo que decimos por el gran impacto que causan nuestras palabras al oírlas, al pronunciarlas, al escucharlas, al recibirlas el otro, la intención con la que la proyectamos, con la que las proyectamos, cómo las recibe el otro. Porque todo lo que proyectemos y la intención que pongamos en esas palabras, si es bueno, notaremos la vuelta de esa energía y si no lo ha sido, también lo notaremos. Y es cuando comprenderemos el verdadero poder del sonido.